La noticia de la semana que hoy concluye es sin duda el anuncio que hizo el ELN mediante un comunicado a la opinión pública el pasado martes, en donde confirmó que no había firmado ningún cese al fuego con el gobierno Petro. Esto, por supuesto, dio mucho que pensar y confirma una vez más que estamos en manos de un gobierno izquierdista que es experto en improvisar y engañar. Además, es inaudito cómo el propio Petro sale descaradamente a mentirle al país, anunciando ceses al fuego que solo existen en su cabeza. A propósito del tema, esta fue la mordaz opinión del conocido periodista internacional Jaime Bailey, en donde dice que Petro salió chamuscado con el ELN y que más bien debe amarrarse los pantalones, no negociar con estos grupos. Veamos qué fue lo que dijo exactamente el comunicador. Me duele y me preocupa lo que ocurre en Colombia, un país tan querido y un país que este año pienso visitar en más de una ocasión. Por lo pronto a finales de abril para la Feria del Libro, cuando estaré presentando una nueva novela. Siempre me hace ilusión ir a Colombia y siempre me siento en casa. En Bogotá, en Medellín, en Cartagena, siempre en casa. Y le deseo lo mejor, aunque yo no hubiera votado por él, al presidente Petro. Pero veo señales de alarma y de honda preocupación en el gobierno de Petro. Por ejemplo, si no tiene firmado un cese al fuego con los bandoleros, los terroristas del ELN, hace mal en anunciar el alto al fuego, prometiéndoles a sus connacionales, a los colombianos, una paz total que en el corto plazo es absolutamente una quimera. Es un ideal, claro, noble, plausible, pero en el territorio de la realidad absolutamente inasible, esquivo. Estos criminales del ELN, como sus colegas terroristas en su día de las FARC, lo que quieren es doblegar al Estado Democrático colombiano, chantajearlo, arrancarle un número de concesiones inmerecidas. Ya en su día, el felón de Juan Manuel Santos otorgó bancas en el Congreso a los terroristas de las FARC. Una de las cosas más obscenas que yo he visto nunca en política, nunca, que criminales de décadas, criminales que han secuestrado, que han violado, que han matado, que han torturado, en lugar de ir a la cárcel, fuesen premiados con bancas en el Congreso. Bueno, entonces naturalmente los terroristas del ELN quieren algo igual o aún mejor. Y Petro, en lugar de ponerlos en vereda y de someterlos o subordinarlos al imperio de la ley y a la majestad de su cargo, que ha sido elegido por una mayoría de colombianos, condesciende y se equivoca a negociar con ellos en La Habana. Y se apresura, se precipita en anunciar un acuerdo de paz que no estaba firmado. De modo que ahora estos terroristas del ELN no solo esperan negociar en plano de igualdad moral con el gobierno del señor Petro, sino que se permiten hacer un gesto, hacer un feo, como se dice en España, desairando al gobierno del señor Petro. Yo, si fuera Petro, dejaría de negociar con ellos desde el día de ayer. A ver, ¿quiénes son esos terroristas del ELN que se dan la gran vida en La Habana? ¿Quiénes son? ¿Han sido elegidos por un sector de la sociedad colombiana? No. ¿Representan con legitimidad a un sector de la sociedad colombiana? No. ¿Hablan, atienden, custodian necesidades de la población colombiana que cree en la paz y en la democracia? No. Entonces, ¿quiénes son? No nos engañemos. Son una pandilla de matones. Son un atajo de truanes. Atajo con H, por si acaso. Esto es lo que son. Son ampones encapuchados, vestidos de camuflaje, con un fusil. Ni siquiera ahora empuñan el fusil.
ya se han jubilado. Tienen la próstata hinchada, les duele la columna, ya se olvidaron de disparar, no quieren vivir los rigores de la clandestinidad, se han jubilado en La Habana. Pero son una pandilla de truanes, son un atajo de ampones, nada más. No representan a la sociedad colombiana. Por lo tanto, ¿por qué el gobierno colombiano tiene que rebajarse moralmente a negociar nada con ellos? Con los matones que no creen en la paz ni en la democracia no se negocia, se los derrota. Y si para ello hay que usar la fuerza, las armas de la República, defendiendo los nobles ideales de la República, entonces se los derrota por la vía de la fuerza, por la vía de la legalidad y de la legitimidad que esa batalla reclama. Pero no, el señor Petro, como antes el señor Santos, tratan a estos señores como si fueran unos políticos honorables de la sociedad colombiana, como si fueran senadores, notables, sabios, como si hubieran sido elegidos por el 10, el 20, el 30% de los colombianos, de tal manera que tienen una autoridad, una legitimidad, representan a un segmento, a un bolsón de colombianos. No, son solo matones, truanes, zampones. ¿Por qué Petro tiene que ponerse de rodillas ante ellos? Ni en México ni en La Habana, no hay nada que conversar. Estos matones encapuchados tienen que deponer las armas para siempre y someterse, subordinarse al Estado de Derecho. Ya bastante premio sería que no los metieran en la cárcel, como ocurrió con los de las FARC. Es decir, premiarlos con la impunidad a mí ya me parece una grosería moral, ¿no? Pero además de la impunidad, estos zampones quieren un número de concesiones, no solo no ir a la cárcel, no. Quieren ir al Congreso, al Senado, a la Cámara de Representantes, quieren un sueldo, una pensión vitalicia, un seguro médico, si no es mucho pedir, un auto con chofer, gasolina pagada y viajes con gastos de representación. O sea, el gobierno colombiano, sea el de Santos, sea el de Petro, se tiene que hincar de rodillas ante ellos y les tiene que decir, señores, como les tenemos miedo, como no queremos que ustedes nos sigan disparando, como ustedes nos podrían ganar esta guerra, y no, el ELN no podría nunca ganar esta guerra contra el Estado Democrático Colombiano, nunca. Entonces, ¿qué piden? ¿Qué quieren? ¿Cómo podemos complacerlos? ¿Cómo podemos colaborarles sus mercedes para que vosotros seáis felices? ¿Les parece? ¿Les parece que estos terroristas del ELN, como en su día los de las FARC, merecen tantos privilegios y atenciones? A mí me parece que es una rendición moral de la democracia. Invitamos a esta organización a declarar una tregua. Pero la organización, que no es tal, no es una corporación, no es una empresa, no son gerentes de una compañía que tiene arreglo a ley y paga impuestos. No es una organización, es una banda de matones, es una caterva de truanes, de pillarajos, de bandoleros del monte. La organización. Y este señor, en nombre del gobierno de Petro, le dice a la organización, como si fuera la ONU, ¿no? Tiene que estudiar, no hay nada que estudiar. ¿Qué cosa hay que estudiar? La posibilidad de que firmen el alto al fuego. Es increíble, ¿no? Y los del ELN dicen, no, sigamos negociando, no firmamos el alto al fuego, pero mientras seguimos negociando, por otro lado, nos divertimos y seguimos matando un poco, ¿no? Total, llevamos años haciéndolo, ya es parte de nuestro oficio, no nos interrumpan esa diversión, ¿eh? No queremos firmar el alto al fuego. A mí me invade una profunda tristeza porque quiero que a Colombia le vaya bien. Y por tanto quiero que al señor Petro le vaya bien. Pero
en esta tensa negociación es Petro el que sale chamuscado, porque él y sus portavoces o escuderos dicen sí, sí, ya, alto al fuego, y luego salen estos criminales de pacotilla a decir no, nosotros no hemos firmado nada. Esos son decretos de Petro, pero nosotros no los hemos firmado todavía, los estamos estudiando. Dennos tiempo. Yo creo, pero claro, el señor Petro no me va a hacer caso, no creo que vea este programa, pero yo creo que el gobierno de Petro tendría que ponerse los pantalones, ¿no? Con estos bandoleros y con todos los bandoleros, con todas las bandas de matones, sean de izquierda, de derecha, da igual, con todos los matones encapuchados. No se negocia nada, señores. Estos matones solo conocen, solo respetan el lenguaje de la fuerza, ¿eh? Porque fundan su autoridad en el lenguaje bárbaro de la fuerza bruta. Pues muy bien, hay que oponerles una fuerza superior a la de ellos, hay que doblegarlos, hay que aniquilarlos y hay que someterlos a la justicia. Y una vez que han sido condenados por sus crímenes viles, luego se negocia, cuando están en la cárcel. El horario de visitas, a qué hora les servimos la comida, qué periódicos quieren leer, qué radios o televisores quieren ver para la noticia. Se negocia cuando se ha hecho justicia.